Bien, estamos ahora con Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, publicó usted un artículo hace poco sobre la parálisis de las decisiones en los sectores productivos, en los concursos, en las obras públicas y en todo lo que es concesiones, proinversión. Y hay una frase ahí que muy buena que usted puso: piloto automático en el modelo económico no funcionará con parálisis administrativa. O sea que no va a funcionar el piloto. ¿Qué está pasando? ¿Hay una parálisis en general? Sí, es algo que cada día se siente más y es preocupante. Posiblemente es una combinación de varios elementos, ¿no? Por un lado, los conflictos sociales capturan la atención del Ejecutivo, copan la agenda, no hay tiempo para otras cosas. Pero en el sector transportes, por ejemplo, ¿acaso el ministro de Transporte está preocupado por los conflictos? Pero ese caldeado... Tiene un conflicto interno, creo, que le impide tomar decisiones, es otra cosa. Ese clima político tan agitado pone muy nerviosos a los responsables de tomar las decisiones en los sectores productivos y en general en el sector público. Es como una especie de en energía y minas podría ser, ¿no? Claro, porque entonces ahí no se aprueba ninguna concesión, creo, desde el comienzo del gobierno. Es que lo que pasa es que en el fondo hay un gran temor de los funcionarios medios de terminar envueltos en denuncias que los van a llevar por muchos años a soportar juicios y hasta posibles persecuciones, lo cual se nota más todavía en este gobierno cuando hay una bancada radical que es pequeña pero hace mucho ruido y vive denunciando, investigando cosas del pasado, y lejos de mantener la continuidad de cosas que han venido funcionando, más bien se está tratando de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Se habla de nuevas leyes y estamos viendo, ¿no?, leyes que se dictan. Primero dicen qué es lo que quieren hacer y después comienzan a fabricar una ley para ese propósito y en el camino hay un enredo total. Francamente, hay mucho desconcierto y eso se viene repitiendo como si fuera un patrón, ¿no? Por ejemplo, algunos casos de lo que me está Por ejemplo, se dijo que Petroperú iba a invertir una cantidad en el proyecto del gasoducto del sur, básicamente apuntalando la etapa inicial para que esto despegue pronto y no se postergue o no se tenga que hacer dentro de varios años, un crédito puente para el proyecto. Se decidió no hacerlo, ok, pero ahora se ha ido por otro camino que básicamente faculta a Petroperú y a Electroperú a coadyuvar el desarrollo de proyectos. No se entiende ni qué es coadyuvar. Y por otra parte esto va contra el rol subsidiario del Estado, claramente. Bueno, pero entonces, lo otro iba más contra la participación de Petroperú en Kuntur, iba mucho más en contra, y ahí sí no se protestaban ustedes. No, es que no se trata de protestar. Este fue un esquema que se estructuró, se decidió cambiarlo. Ese no es el tema. El tema es que lo que se está planteando como reemplazo, francamente, es un poco difícil de entender hasta el momento. Espero que se aclare pronto. No es reemplazo, ¿no? Supone que es un proyecto ni siquiera alternativo, es otro más. Parece que fuera otro, no se ve la lógica, y hay, invocando el factor de seguridad energética, se está impulsando aventuras. Bueno, pero eso no estatales, ese es un problema contrario, eso ha resuelto un problema, estoy completamente de desacuerdo. Eso resolvió el problema que todo el mundo criticaba, que todo el mundo decía: oye, ¿qué hace Petroperú de socia con un 20% de todo su gasoducto y todo el gran proyecto de 15.000 millones de dólares de Kuntur y de la petroquímica? Una empresa que no tiene ni siquiera para reformar la refinería de Talara. Esto se ha resuelto con esta medida, por favor, es un avance. En ese tema sí ha habido un avance. Creo que no, porque desde una perspectiva más tranquila, digamos, se dejó de lado la participación de Petroperú en el proyecto Kuntur, ok, se dejó de lado. Pero ¿para qué hacer esto como si hubiera que hacer algo alternativo que francamente no tiene mayor lógica? No es que esté yo diciendo por qué no continúa. La petroquímica más rápido en el sur, esa es la respuesta que le han dado. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque la verdad, la parálisis generalizada en el aparato administrativo del Estado no permite ser muy optimista. Y eso sí. Lo curioso es que, por ejemplo, respecto al primer semestre del 2011,
Y en el primer semestre de este año se ha registrado un superávit del gobierno general de 4% del producto. El gasto en obras creció 16% en el semestre versus el mismo semestre del año anterior. Suena bonito, ¿no? Pero si uno mira junio 2012 versus junio 2011, el gasto en obras ha caído 24%. Es decir, cada día nos sobra más plata. Están frenando. Parece que estuviera la cosa medio frenada y sobra dinero, pero no se está invirtiendo en obras. Y a cada rato se ven anuncios de pequeñas obras que son muy importantes, pero son unas cuantas. Y eso no sustituye los grandes proyectos que hay que desarrollar. Proinversión está, hasta ahora, ha concursado solamente uno de 25 proyectos encargados. Se supone que en los próximos días, probablemente esta semana, tal como aparece en la página web de Proinversión, se concursarían 2 proyectos más, una banda de un espectro de telecomunicaciones por 300 y pico millones de dólares. Ojalá que se alcance ese monto, porque parece que la verdad el espectro ese no vale tanto, pero en fin, eso lo dirá el mercado. Y tramos de la Panamericana Sur desde Ica hasta la frontera con Tacna, pero por unos 67 millones de dólares. Pero mirando los números, se ha concursado ya un proyecto por 55 millones, más estos 2 proyectos, todos en conjunto, si se otorgaran, y si fueran de los montos que Proinversión ha señalado, estaríamos hablando de 466 millones, que viene a ser el 4.3% del encargo que ha recibido Proinversión para este y el próximo año. Es decir, 3 proyectos de 25, 460 millones de dólares de 10.500 millones de dólares. Tampoco es un gran avance. Seguimos básicamente... ¿Qué pasa en Proinversión? ¿Por qué es tan lenta o tan... ¿Qué pasa ahí? Yo creo que ahí hay una situación enredada, porque los funcionarios tienen bastante preocupación por su tranquilidad futura y los proyectos no están siendo realmente vistos como proyectos que hay que promover para que se lleguen a concursar, sino más bien pareciera que la tarea fuera cómo estudiamos los proyectos hasta el punto en que no se logren hacer o que no se puedan hacer. Uno ya no entiende qué puede estar pasando, francamente. El Ministerio de Economía y Finanzas es Proinversión. Y si en el Ministerio de Economía y Finanzas no hay voluntad de sacar proyectos adelante, en serio, proyectos grandes, no va a salir uno solo. La lógica del Ministerio de Economía y Finanzas es una lógica de restricción, ¿no? Ellos ponen límites. La función de Hacienda es poner límites. Decir no al gasto, esa es la función, digamos, que es en sus genes. Entonces, poner al Ministerio de Economía a cargo de Proinversión es convertirla en un promotor. Justamente ese es el tema, que el Ministerio de Economía tenga sus genes de control de gasto, de evitar que se despilfarre, de evitar la corrupción. Es un papel importante. Parece muy bien. Creo que ese es un rol bien importante que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero Proinversión es otra cosa. Proinversión promueve inversiones. Entonces, si uno pone un funcionario de la vieja escuela del MEF a dirigir Proinversión, es como si uno pusiera al mejor arquero del mundo de centro delantero. No va a meter un solo gol porque no está acostumbrado a patear el arco. Ese es el caso de Javier Illescas, a quien han puesto como jefe. No se trata de personalizar esto, porque además tiene 2 semanas en el cargo. Milton Bongese, otro excelente funcionario de las canteras del MEF, muy cercano al SNIP, con la misma actitud, tampoco tuvo resultados. Lo que hay que poner ahí son promotores, gente que esté acostumbrada a hacer, a desarrollar proyectos y a promover inversiones. Este señor Illescas no es un hombre propositivo, un promotor, un hombre, digamos, flexible, es un controlador del gasto. No sabemos, hasta ahora no nos hemos reunido con él todavía, no podría decirlo. Lo que se nota es esta tendencia a parar las cosas. Por ejemplo, el próximo año va a cambiar la regla fiscal y se va a ir hacia un resultado estructural que quita del cálculo del resultado fiscal los ingresos extraordinarios, por ejemplo, por los altos precios de los minerales. Entonces, este cambio de regla fiscal implica que supongamos que se buscara un déficit estructural de 1%, que no suena mal,
pero para obtener ese déficit estructural de 1% probablemente hay que tener 2% de superávit observado, sin si es que los precios de los minerales están altos, sin retirar lo extraordinario de los ingresos. Entonces estamos pues en una situación que no se ve muy bien para adelante, porque por otro lado, en el marco multianual, el marco económico multianual para los años 13, 14 y 15, se prevé que la deuda pública va a bajar de 19% del producto a 15% del producto. Es decir, ese ahorro que se va a generar, esa plata bajo el colchón del MEF, en el fondo terminará usándose para bajar la relación deuda-producto. Eso parece bonito, parece sensato, pero ¿qué ganamos con eso? Si la deuda-producto peruana baja de 19 a 15%, ese 4% del producto que se paga tiene un costo anual de 5%. El ahorro es 0.2% del producto solamente. En cambio, ese mismo 4%, si se invirtiera en infraestructura, tendría un retorno en forma de crecimiento a mediano plazo del Producto Bruto agregado por las obras que se hacen de alrededor de 1%. Esto sería 5 veces más resultado que en la política tan conservadora y ortodoxa de dedicar los ahorros a bajar la relación deuda-producto. Tengo la sensación de que hay una cosa más o menos cíclica, ¿no? Durante el gobierno de Toledo no hubo obra pública, la inversión pública fue muy baja, pero sí hubo aumento de sueldos, particularmente a los maestros se les dobló el sueldo. Con Alan García fue al revés, se congelaron en general los sueldos, incluso bajó los sueldos a los niveles altos de la administración pública, una cosa pues realmente atentatoria contra el propio Estado peruano. Y en cambio sí impulsó muchísimo la obra pública, sobre todo Carranza, ¿no? Con Carranza, pero el propio presidente García se interesaba en el tema. Ahora estaríamos regresando a un esquema más o menos al estilo Toledo, porque se vienen varios aumentos, bueno, ya de hecho el aumento del salario mínimo, pero eso ya que eso no es público, ¿no? Pero se vienen varios aumentos militares, policías, los propios maestros que van a ser incorporados, serían incorporados todos en la carrera, etcétera, etcétera. La nueva ley de carrera pública, de servicio civil, que también va a significar, pues va a haber una especie de, creo que estamos regresando a aumentar a la gente y no a hacer obra. Pero yo diría que la experiencia debiera enseñarnos qué funciona mejor. Lo evidente es que en los últimos 5 años el crecimiento ha sido mucho más alto que en los anteriores 5 años de Toledo. Pues, entonces quiere decir que el modelo de invertir en infraestructura para desarrollar grandes proyectos que dan competitividad al país y lo hacen crecer, trae progreso y trae economía en auge. Trae más mientras que aumentos de salarios junto con programas sociales, 35 programas sociales, si quieren, con nombres medios marqueteros, eso no va a solucionar los problemas. Sí, pues tenemos que ir una pausa y regresamos. Ahora recarga y navega cuando quieras. Internet Claro prepago. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Preocúpate menos. RIMAX Seguros. Todo va a estar bien. Más sencillo sin sencillo. Este año, con la tarjeta Mistura del BBVA Continental, podrás disfrutar Mistura sin usar efectivo en restaurantes y carretillas. Cómprala en Teleticket o cualquiera de nuestras oficinas en Lima. Úsala fácilmente y recárgala dentro de Mistura. Es más seguro y más rápido. Tarjeta Mistura del BBVA Continental. Nuevo Mistura, nuevo Perú, nuevo banco. Para la comida, me alcanza. ¿Cómo hago para comprar la cuchara licuadora? ¿Cómo preparo la salsa? Encima comprar el libro escolar de Max. Todo me tiene cabeza. Por eso Trome te trae la cuenta mágica, donde tendrás 1000 soles mensuales por un año. Llena tu cupón y participa. Trome cuesta 50 céntimos, vale mucho más. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso, con su salud, no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida, confía siempre en Panadol Niños. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. 50% de descuento en miles de productos de temporada, solo en Oesle.
Asegura tu auto con Pacífico y acumula al instante hasta 6.000 kilómetros Lampas. ¿Qué esperas? Cámbiate a Pacífico. Llama al 513-5000 y viaja. Pacífico Seguros. Seguimos conversando con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN. Algunos casos concretos, por ejemplo el tema del metro. El metro, bueno, que finalmente se contrató a una empresa que va a hacer un estudio, pero ha habido mucha crítica, se ha dicho que los estudios ya estaban hechos en realidad, y se ha optado por un modelo, creo, de entregar, no sé exactamente cómo se llama, pero todo en su conjunto y que no va a funcionar. Bueno, aparentemente el camino que se ha escogido es el mismo que trató de llevar adelante el gobierno anterior de Alan García, y durante 3 años se perdió el tiempo porque se intentó concursar 2 veces la línea 1 y terminó desierta, lo que se llama concesión integral, donde a una empresa privada se le contrata para que haga el túnel más la operación, el mantenimiento y el equipo rodante, es decir, todo. Y probablemente el que va a operar y mantener el tren va a tener que contratar o subcontratar a alguien que haga el hueco, que haga el túnel. Esto no es un esquema que haya funcionado en algún lugar del mundo. Estuvimos buscando experiencias exitosas. Dicho sea de paso, en Proinversión nos dieron una lista de 13 trenes en el mundo que se supone eran dentro de este nuevo modelo, digamos, que quieren intentar, y bueno, no lo eran. En algunos casos eran trenes de alta velocidad, en otros casos eran trenes ligeros, pero no encajaban. Y por otro lado, esto ya se trató de hacer y no funcionó, por eso se optó el esquema que se aplicó en el caso de la línea 1, que debería aplicarse ahora. El estudio además va a escoger un trazo, deben estarlo escogiendo en estos días. Pero el trazo ya está definido, pero están buscando variantes. La principal disyuntiva es si el subterráneo va a ir por la avenida Grau o por la 28 de julio. Y entonces se estaría dejando de lado, si se cambia el trazo, que estuvo estudiado, que está archiestudiado, se estaría dejando de lado Gamarra, la Plaza Manco Cápac, el Estadio Nacional, para ir a la estación central, donde francamente no hay tanto público que digamos, porque por otro lado, el sistema de subterráneos es la base del transporte masivo en Lima a futuro, y las redes de ómnibus son subsidiarias, son alimentadoras, y no se puede hacer el diseño en función de las líneas de los ómnibus para que los trenes los sirvan. Es el mundo al revés. Eso hay que dejarlo claro. De acuerdo, ese es un tema que estamos perdiendo tiempo inútilmente, pero ha habido un poco preocupante este anuncio del propio ministro de Transportes, en el sentido de que los puertos que se están concesionando van a tener que esperar a que, por ejemplo, el de Pisco y otros, a fortalecer ENAPO primero, y eventualmente, por ejemplo, en el caso de Pisco, ENAPO entraría como socio en esa concesión. O sea que de aquí a que se fortalezca ENAPO pueden pasar 10 años. Pero es que además, ¿para qué fortalecer lo que funciona mal? ENAPO es la empresa que estuvo a cargo de los puertos en el Perú, tuvo el monopolio y funcionó pésimo. Los puertos en el Perú eran los más atrasados prácticamente del mundo. La infraestructura estaba en ruinas, no teníamos una sola grúa en los puertos. Y entró la modernidad y se concesionaron los puertos de Callao y de Paita, y eso está caminando bien. Ahora debiera concursarse el puerto de Pisco y por algún motivo extraño se sigue postergando. Y efectivamente he escuchado mencionar que se va a fortalecer ENAPO para que sea una especie de socio estratégico en los otros puertos que serían, me imagino, Salaberry, Hilo y Quitos, ¿no? Y la verdad, ¿a qué viene este modelo medio extraño de pretender poner empresas en falencia, que son pésimas empresas, sin ninguna modernidad, ni gobierno corporativo, ni orden, ni nada? Ponerlas de socios obligatorios de privados que no los necesitan como socios, es un modelo que no tiene sentido, y parece que se estuviera tratando de empujar un poco forzadamente, y probablemente porque detrás de eso hay razones ideológicas. Y lo peor, clientelismo político, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahí lo que debería importar pues es el desarrollo del país, no compromisos políticos o razones ideológicas que sabemos que
Sí, pues aquí hay demasiada politización en algunos temas que debieran manejarse con mucha más tranquilidad y la gente se da inmediatamente cuenta de qué es lo que funciona, así como pueden ir al puerto del Callao y apreciar cómo funcionan los puertos concesionados a el sector privado. Este es un tema que bueno no ha estado en la luz pública, pero lo hemos tocado acá, acerca de la incapacidad, de la parálisis de los ministerios. En el sector de educación, por ejemplo, es un sector en donde la gestión tampoco funciona, ya lo hemos sabido, ¿no? Y lo hemos visto, pero hay un proyecto de una concesión, se está pidiendo la concesión del colegio José Pardo, el colegio tecnológico José Pardo que queda en la Grau. Es un proyecto de 35 millones de dólares para convertir ese centro tecnológico que prácticamente está abandonado, que trabaja con unas tecnologías de hace 30 años, en el gran centro de investigaciones y capacitación de Gamarra, básicamente con una orientación textil, gran modernidad para que los textileros de Gamarra puedan exportar y todo. Y parte de ese terreno convertirlo en un centro comercial para poder financiar todo esto y todo lo demás. Es todo un planteamiento, una concesión. El Ministerio de Educación no le da pase porque no entiende el proyecto, no le da pase. Me imagino lo que sucedería si es que le dieran pase, posiblemente las bases del SUTEP protestarían contra la entrega de la educación al sector privado, cosas por el estilo. Y lo mismo en el caso de las cárceles, hubo una concesión de una cárcel que fue dejada de lado por razones estrictamente ideológicas, porque no les gustaba, pues, como dicen, y ahora se está hablando de nuevo, felizmente, de reactivarlas. Espero que la ministra de Justicia dé pasos en ese sentido, porque esa es una herramienta que permitiría atacar el problema del hacinamiento y la corrupción en los penales. El tema se ha dado recientemente un nuevo reglamento de la ley de obras por impuestos, que parecía una ley, digamos, muy prometedora, en que una empresa podía, en lugar de pagar los impuestos, hacer una obra, para facilitar la realización de obras. Este reglamento, pero parece que el reglamento era muy engorroso, ¿no? Era muy difícil, las empresas no podían ejecutar ese principio. Era complicado y generaba sobre todo desconfianza de los inversionistas privados respecto al futuro de su inversión con sus impuestos en estas obras, porque tenían que pasar por una serie de controles y al final una conformidad. Pero comenzaron a hacerse unos pocos, y había que mejorar la ley para facilitarla, pero creo que lo que ha sucedido es que la han vuelto mucho más compleja que antes. No puede ser. Le han agregado una auditoría que va a designar la Contraloría para que antes de entregar el certificado de culminación de obra haga el control de todo lo que se ha hecho, que parece redundante porque en todo momento va a haber un supervisor controlando los avances de la obra. Pero en fin, y he escuchado hablar de empresas que estaban interesadas en participar en estos proyectos de obras por impuestos, que estarían dejándolos de lado porque el mecanismo se ha vuelto sumamente complicado. Ojalá que no sea así, lo estamos terminando de analizar, pero no me sorprendería. El tema del SNIP, se ha hablado ahora, se ha anunciado que el SNIP sería reducido a la mitad, los plazos a la mitad, en fin, se simplificaría. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que en el fondo la intención es lo que manda. Si es que en los funcionarios del MEF existe la intención de sacar adelante los proyectos, de promover los proyectos, de promover la inversión, el SNIP puede volverse una herramienta valiosa, pero si va a servir para frenar, para trabar, es muy difícil, y eso depende de cómo se aplica. Por otro lado, decir que el SNIP va a modificarse de manera que se hagan las cosas en la mitad del tiempo suena un poco gracioso, porque primero habría que definir cuál era el tiempo. Entonces tendríamos una idea de cuánto es la mitad. Van a ser 2 años, eso es la mitad de 4, pero no se sabe exactamente, es poco preciso, pero la intención vale. Ojalá que se logre materializar, porque a veces parece que hubiera una distancia entre los anuncios que hace el presidente Humala, seguramente con la mejor intención del mundo, y la ejecución posterior, que es prácticamente nula, porque en los sectores no se toman decisiones, no se firman permisos, no se otorgan licencias, trámites interminables detenidos. Sí, pues. Y esto no puede continuar. ¿Qué hacer para
romper esos nudos? Bueno, yo creo que el ministro de los sectores respectivos, el ministro respectivo debiera dar instrucciones claras a su gente para que se produzcan las cosas. No, imagínense situaciones en que el ministro dice, ok, la solución es esta, háganlo, pasan las semanas, pasan los meses y no ocurre nada, porque los funcionarios ni lo hacen, ni desean hacerlo probablemente, o quizás logran convencer al ministro que aquello que les había ordenado que hagan no vale la pena hacerlo, porque de otra manera es difícil entender. ¿Qué es lo que está pasando? Es este prurito de cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cambiar las leyes. El reglamento de la ley de obras por impuestos se cambió íntegramente, ojalá que funcione. Se habla de una nueva ley de telecomunicaciones, hechas por este Congreso. Sí. Es difícil de creer que puede salir una ley promotora moderna. Además que la industria de telecomunicaciones cambia a tal velocidad que las leyes se quedan atrás rápidamente. El ministerio hasta ahora no es capaz de aprobar la renovación del convenio de la telefonía móvil. Los contratos de concesión con Telefónica, sí, están Telefónica. ahí hace largo tiempo y cada mes se anuncia que falta poco y que podría salir o podría no salir, pero en la práctica no se termina de resolver. Y ojalá que esto se complete pronto, porque la verdad que afecta a la imagen del país. Hace poco Moody's puso una nota de alerta sobre el futuro de la economía por temas de conflictos sociales mal manejados, cambios de gabinete. Pero yo creo que también hay que se necesita pues una reforma del personal en el Estado, ¿no? Y poder contratar profesionales de nivel, mejor pagados, en fin, que puedan resolver cosas, ¿no? Hay un poco de eso, hay un poco de falta de capacidad. Yo creo que quizá una manera de decisión, ¿no? manera de atacar esto, porque tampoco es fácil reemplazar a los funcionarios, ni simplemente empoderarlos, empoderar a Proinversión, poner en Proinversión personas que estén orientadas a promover y que tengan experiencia en proyectos, en desarrollar proyectos. Sí, y pues, no experiencia burocrática en controlar gasto y ver la forma de evitar que se gaste. Bien, Gonzalo Perales, muchas gracias por su participación. Gracias. Ahora fue el presidente de AFIM. Damos una pausa. Regresamos ahora con Carlos Canales, presidente de Canatur, porque hoy día el río Amazonas ha sido declarado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Regresamos.